¿Cómo les va? Bueno, terminamos el cuatrimestre en condiciones de virtualidad y terminamos la unidad de autoridad con la segunda y última clase dedicada al pensamiento de Hannah Arendt. Bueno, tenemos que volver a repasar algunas ideas que fuimos desarrollando en videos anteriores. La autoridad comparte con la coacción, que es el poder violento, la demanda de obediencia, pero a la vez excluye el uso de medios externos de coacción. Se usa la fuerza cuando la autoridad fracasa. Parece un contrasentido esto, por eso yo, en lugar de obediencia, propongo usar la palabra respeto. ¿Qué significa respeto? Significa el reconocimiento del otro simétrico, es decir, aunque la jerarquía es asimétrica, la jerarquía de la autoridad implica una asimetría, lo que no se debe perder es la simetría del respeto. Entonces, yo reconozco en el otro, vamos a decir, en el estudiante, en los alumnos, reconozco su derecho a expresar su opinión, a participar con ideas que él cree superadoras, a defender sus ideas. Y esa es la forma en que yo me gano frente a él o frente a ella el respeto como autoridad. Entonces, no se trata de una obediencia. Obediencia significa oír. Significa simplemente participar en una acción colectiva donde reconocemos la figura, la función de un líder, de una autoridad que coordina, que trata de compensar los distintos puntos de vista y que tiene a su cargo la orientación general del grupo, del colectivo. Por eso es que cuando me veo obligado a usar medios externos de coacción, como por ejemplo el castigo, no solo el físico, sino el castigo moral también. Por ejemplo, puedo humillar o retar a una persona, a un chico, delante de todos los demás. Lo que provoca, en el sentido conservador de la noción de autoridad, la idea de que yo estoy ejerciendo la autoridad. Bueno, ahí lo que estoy ejerciendo es el poder violento. Y este es un ejercicio que debemos desterrar de nuestra práctica institucional. La autoridad tiene en común con la persuasión el requerir el consentimiento de parte del otro. Tengo que buscar el consentimiento. Esta imagen que pongo del policía y del manifestante que está rogando por su integridad física para que no le peguen, es todo lo contrario de lo que presupone la persuasión. Porque la persuasión presupone la igualdad. Esto es, los derechos comunes, no los derechos exclusivos o propios, por ejemplo, del que ejerce la autoridad, del que tiene, como ven ahí, el palo, el garrote en la mano. La autoridad implica una jerarquía admitida como legítima, tanto por el que manda como por el que obedece. Yo insisto, mandar y obedecer no son nociones que nos hacen bien para pensar la autoridad. Tenemos que pensar en el respeto. Es decir, en el reconocimiento del rol institucional del otro. Persuasión y autoridad resultan incompatibles. Si yo lo que intento hacer es tomar el concepto de autoridad en su acepción conservadora, la autoridad que tiene poder. No, la autoridad lo que tiene es la obligación de encontrar consentimiento. Cuando se utilizan los argumentos, la autoridad permanece en situación latente. Este punto de vista a mí realmente, yo se los comparto porque es un punto de vista que mucha gente suscribe.
El año pasado no recuerdo la alumna compañera de ustedes que me decía que no estaba de acuerdo con mi postura. Bueno, por supuesto que todo el mundo está con pleno derecho a disentir con lo que yo digo. Pero mi experiencia institucional, más que nada mi trayectoria de tantos años en las instituciones, me hicieron ver que la mejor forma de manejar grupos conflictivos, grupos disconformes, no se olviden que los chicos, especialmente a partir de los 12 años o un poco antes, no van con todas las ganas a la escuela. Es decir, a lo mejor van a la escuela con ganas, pero no con ganas de aprender, etc. Entonces, someterlos a un criterio de autoridad como este, que descarta la persuasión, nos hace inmediatamente ubicarnos en una figura como la imagen que estoy compartiendo. Es decir, el garrote como forma de convicción y no el respeto como forma de trabajo no conflictivo, de trabajo cooperativo entre las distintas partes que integran el colectivo, entre las distintas personas. Bueno, repasemos un poquito con este cuadro. Tenemos el dominio y el consentimiento. Dominio es justamente la capacidad que alguien tiene de esclavizar a los otros. Dominio viene de dominar, de ejercer el poder de manera incontestable. Y consentimiento justamente quiere decir acuerdo, sentir en común con las otras personas. Bien, tenemos la coacción, tenemos la persuasión. La persuasión apunta al consentimiento y la coacción fortalece el dominio. ¿Qué pasa con la coacción? Bueno, se afirma el concepto tradicional o conservador de autoridad, superioridad, sometimiento y termina con la violencia física. Inexorablemente. Ustedes me pueden decir, hay situaciones en las que la violencia física es inevitable. De acuerdo, pero estamos hablando de situaciones excepcionales. No nos concentremos en las situaciones excepcionales. Hay personas, todos tenemos algún grado de bajón, pero hay personas con depresión pesada, con depresión fuerte, que tienen que ser medicadas y otras hasta que tienen que ser internadas. Bueno, olvidémonos de la cuestión estadística, pero pensemos la cantidad de gente que está suelta a pesar de su melancolía y la cantidad de gente que por su enorme melancolía, por su enorme depresión, están internados en neuropsiquiátricos. Claramente se ve que lo normal es que la gente maneje su depresión. Volvamos al ejemplo que nos concierne, el de la autoridad. Es cierto que hay personas que rompen vidrios, que son típicamente violentas, que no hay forma de hacerlas entrar en razón, etc. Pero cuando pensamos en la autoridad y en formarnos para la autoridad, tengamos en cuenta que hay casos focales que son excepcionales. Y no pensemos o no razonemos a partir del caso excepcional, sino a partir del caso deseable, del caso normal. ¿Y cuál es el caso normal? El de que las personas pueden prestar su asentimiento, es decir, a través de la persuasión podemos valorar la autonomía, la igualdad, el convencimiento, la argumentación y básicamente la aceptación de las diferencias. Pero quien tiene que enseñar a aceptar las diferencias no es el que obedece, sino aquel que es respetado por quien debe respetar antes que ninguna otra cosa, que es la autoridad. Por lo tanto, ¿qué es la autoridad? Es una jerarquía simbólica que está investida de un poder legítimo, pero ese poder no es ilimitado. Tengamos en cuenta esto. Aún dentro de una institución, mi poder es limitado. No solo limitado para ejercer la violencia física, sino para ejercer otras formas de violencia. Especialmente para reducir al máximo los márgenes de la coacción. Copié esta placa de internet.
¿Qué es la coacción? Para que reflexionemos un poquito más sobre este tema. La coacción designa la violencia física, ¿estamos de acuerdo? Pero también la psíquica o la moral. Violencia psíquica es, por ejemplo, la constante presión, el amedrentamiento, la amenaza que se ejerce, digamos, con el objetivo de lograr podríamos decir, la obediencia, la aquiescencia, así se llama, así se dice, es decir, vamos, el sometimiento al dominio institucional. Bueno, esta violencia física, psíquica o moral se ejerce sobre otro individuo con el objetivo de obligarlo a que diga, a que haga o a que deje de hacer algo contrario a su voluntad, o en su defecto para inhibir alguna acción o pensamiento. Si ustedes piensan esto, no van a ser aprobadas. Bueno, esa forma de amedrentamiento es un claro ejemplo de violencia psíquica. Es decir, logro el objetivo externo de que vos te quedes en el molde, de que vos no reacciones, pero no logro el objetivo institucional de la educación, que es, como dijimos hace un rato, lograr la autonomía. ¿Existe la noción de autonomía en un sentido pleno? Bueno, en realidad ninguna palabra tiene una aplicación en sentido pleno, ni el amor, ni el odio. Nosotros tenemos que pensar que los conceptos son tendenciales, no son definitivos. No es como en la matemática, donde, por ejemplo, por decir algo, el signo de la potenciación indica taxativamente qué hay que hacer, multiplicar tantas veces el número de la base como lo indica su exponente. Por ejemplo, no sé, 2 a la quinta. Bueno, se multiplica 2 5 veces por sí mismo. En el lenguaje natural no es así. Ni siquiera en el lenguaje de las ciencias sociales. Sí, en la biología, sí en la matemática. Pero estamos hablando de áreas específicas del conocimiento. Áreas específicas que tienen sus efectos, digamos, prácticos en la tecnología. Lo nuestro no es tecnología, la educación no es una tecnología. Podemos valernos de elementos tecnológicos, podemos valernos de la experiencia de grandes maestras, de grandes educadoras, etc. Pero en el día a día tenemos que usar más nuestra sensibilidad. Y por lo tanto, en lo que yo estoy pensando es en proponerles justamente advertir que la coacción, la autonomía, son nociones tendenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno siempre ejerce algún tipo de coacción y que la autonomía nunca es plena. Autonomía significa que uno se gobierna por sí mismo, pero en realidad lo que uno aplica son leyes o son reglas, autonomía es normas propias, pero en realidad tendencialmente todas las normas son sociales. Nadie inventa sus propias normas, por lo menos en la convivencia social. En casa y en la intimidad uno puede hacer lo que quiera, pero en la escuela la autonomía a la que aspiramos es al hecho de que la gente entienda por qué debe obrar bien, por qué debe cumplir las normas. Y esa comprensión de las normas convierte a las personas en convivientes pacíficos. Bien, hay tres supuestos clave generalizables al contexto global que marcan el origen de la crisis en la educación. Así como recién les comentaba, pensemos que las palabras tienen un significado tendencial, no como, por ejemplo, en la matemática o en las ciencias naturales. Pensemos también que la palabra crisis no refiere necesariamente un conflicto terminal, una catástrofe. Catástrofe sería que no hubiera crisis. Porque ¿qué significa crisis? En griego la palabra crisis
significa pensamiento, reflexión, capacidad para reconsiderar las ideas dominantes. Entonces, la postulación de un mundo de los niños, ¿sí?, pretendidamente autónomo, a ser emancipado del dominio de los adultos, que solo deben ayudar a los niños a que gobiernen. Bueno, esta es una idea de Hannah Arendt de hace ya 60 años, que verificaba en Estados Unidos una suerte de pedagogía del azúcar. Es decir, enseñar a los chicos a que ellos tienen derecho a cualquier cosa, porque ellos no están contaminados por el orden social, industrial, mecánico, rutinario de sus mayores. Bueno, no les hacemos un buen favor a los más pequeños, ni siquiera a los adolescentes, enseñándoles que se puede vivir en el mundo que ellos pretenden. Porque esto es una cosa para discutir. Nadie vive en el mundo que pretende en un 100%. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Los docentes necesitan alumnos, los alumnos necesitan docentes, los chicos necesitan de los mayores necesitan de los chicos para mantener viva la llama del cariño, del afecto, de la solidaridad. Una persona que se encierra sobre sí misma es una persona que tarde o temprano va a experimentar algunos conflictos personales. Una persona, por ejemplo, que vive sola, que no quiere tener pareja, que no quiere tener hijos, seguramente ustedes conocen familiares o amigos que tienen esas tendencias. Bueno, nadie vive en el mundo que quiere gratuitamente. Y a los chicos no les podemos enseñar a que aspiren a eso. Por lo tanto, no hay un mundo de los niños. Vamos a la segunda hipótesis clave que nos obliga a pensar. La promoción de una pedagogía libre de contenidos y de un docente centrado nada más que en los métodos de enseñanza, antes que en la propia preparación en su área de conocimientos. No les hacemos un buen favor a los chicos, a los estudiantes, si solo ocupamos nuestro tiempo institucional viendo cómo compartimos y cómo convivimos mejor. La forma de convivir consiste también en suministrar contenidos. A lo mejor no son contenidos enciclopédicos, a lo mejor no son contenidos para estudiar de memoria, a lo mejor no son contenidos ajenos a la experiencia de los chicos. Por ejemplo, ¿cuáles son los ríos de Asia? Porque evidentemente a un chico a eso mucho no le importa. Cuando yo iba al colegio se enseñaba eso. Geografía de primer año, el equivalente al 7º grado de hoy, era geografía física de Asia y África. Es decir, estudiábamos la longitud, la profundidad de los ríos de Asia y de África, que son un montón con nombres totalmente extraños, mientras, por ejemplo, en ese momento, que yo estaba en el secundario, se libraba una de las peores batallas después de la Segunda Guerra Mundial, que era la batalla de Saigón, en la guerra de Vietnam. Nosotros no teníamos nada que ver con eso, de la guerra, pero sí se nos imponía el conocimiento de los ríos de Vietnam y de Asia continental. Hay una zona, bueno, Japón es una isla ligada al continente asiático. Los ríos sagrados de la India, etc. Ese conocimiento enciclopédico tal vez no es el que convenga, pero sí el conocimiento del contexto situacional de la época. No, por supuesto no me estoy refiriendo para las ciencias sociales chicos de 3º o 4º grado, digamos chicos de 8 o 9 años. Me estoy refiriendo fundamentalmente a el ciclo superior de la escuela primaria. Bien, la sustitución del aprender por el hacer, el conocimiento exclusivamente de habilidades y del trabajo por el juego, el esfuerzo disciplinado por la actividad lúdica y espontánea. Bueno, tiene que haber
un componente de esto. Hannah Arendt lo cuestiona el aprender, el dejar el planteo del aprendizaje, digamos, enciclopédico por el conocimiento práctico. Yo en esto comparto con ustedes esta lectura, pero es simplemente como para discutirla. No quiero bajar la línea que a mí me parece. Creo que la atención, la participación y el deleite de la actividad educativa tiene que primar, tiene que ser muy importante. Hannah Arendt discute de alguna forma con George Dewey, que se escribe Dewey, quien cree que, digamos, confía en que el organismo humano es capaz de aprender por sí mismo según los desafíos que se le presentan. Lo que dice Hannah Arendt es que lo mejor es presentarle los desafíos y no esperar que el estudiante, que el alumno, los aprenda por sí mismo. Como vemos, estos 3 puntos, en los cuales yo puedo tener un punto de vista coincidente con el de ustedes o no coincidente con el de Hannah Arendt, son puntos de vista que es necesario trabajar para formar un concepto de autoridad como el que yo les quiero proponer. Tengamos en cuenta que estos son todos puntos de tensión, de crisis, no de catástrofe, no de fin de la educación, sino de reconsideración del proceso educativo en un contexto cultural, podríamos decir, cada vez más apremiado por las innovaciones tecnológicas, la hipercomunicación, la hiperinformación, etc. Bueno, la esencia de la educación es la natalidad que remite a los nacimientos, pero no como un simple dato biológico, sino en su calidad de acontecimiento, de irrupción de lo nuevo y de lo vivo en el mundo humano en el orden de las generaciones. A eso me refería hace un rato respecto de por qué los niños necesitan de los adultos, pero también los adultos necesitamos de los niños, porque la vida se tiene que renovar. Y esa renovación de la vida va más allá del dato biológico de la natalidad. Simplemente es un indicador de las rupturas, discontinuidades, de las modificaciones que va sufriendo nuestra existencia a medida que aparecen nuevos seres. Y esa aparición no es simplemente física, sino que también es simbólica. Es decir, la vida humana tiene un valor que hace pensar. ¿Sí? El símbolo hace pensar, el símbolo obliga a desarmar nuestros puntos de vista, nuestros dogmas, nuestras convicciones. Por eso es que la natalidad es inseparable de la idea de la acción humana como elemento renovador del mundo. Si algo caracteriza a la educación es justamente el esfuerzo para que esta renovación que supone el nacimiento de nuevos seres no se detenga. El hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperarse de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable. Si no, fíjense la historia de los inventores, la historia de los artistas. Vamos, en la propia historia familiar de cada uno, siempre hay alguien que innova, que propone cosas nuevas. Y escuchar eso es importante. Como es importante mantener el equilibrio para asegurar que todas las expresiones sean escuchadas, aun aquellas que, digamos, a priori, puedan parecer disparatadas. Tenemos entonces que diferenciar dos actitudes conservadoras en lo político y en lo educativo. ¿Qué significa ser conservador? Significa negarse a la evidencia de que nuestra vida necesita de la renovación. Así como en un ambiente cerrado ventilamos abriendo puertas y ventanas,
Así, el mundo, la cultura y las ideas necesitan de la renovación. Y esa renovación no viene de los adultos, sino que viene de los niños. Son ellos los que traen la noticia de que lo nuestro, de que nuestras costumbres, etcétera, merecen una rectificación o en todo caso merecen algunos ajustes. La educación conservadora es necesaria para proteger al niño del mundo, pero proteger al mundo de la irrupción de los recién llegados. Esta actitud conservadora, de alguna forma la tenemos que conjurar. La natalidad expresa la esencia de la educación entendida en un doble movimiento de conservación del legado cultural y de conservación de lo nuevo y revolucionario del niño. Cuidar al niño frente al mundo, cuidar al mundo frente al niño. Estas dos actitudes son las que implican tener a raya, mantener a distancia la actitud conservadora que uno tiende a ratificar porque se siente como adulto en una situación de equilibrio mucho más sólido que la que traen los chicos. Bueno, esa sensación es una sensación, podríamos decir, injusta para con el equilibrio que traen los chicos. Los chicos vienen con un equilibrio dinámico, que es el equilibrio de la existencia. Los mayores lo que tenemos es un dinamismo, en todo caso, más lento, menos errático, más metódico, pero no un quietismo, una forma de mantener nuestras tradiciones y nuestras convicciones libres de todo cambio. ¿Qué pasa entonces? Volvemos a mi planteo. ¿Por qué no debo mirar la autoridad solo desde el punto de vista externo? Precisamente por el bien de lo que hay de nuevo y revolucionario en cada niño, la educación ha de ser conservadora. Tiene que preservar ese elemento nuevo e introducirlo como novedad en un mundo viejo que, por muy revolucionarias que sean sus acciones, siempre es anticuado y está cerca de la ruina desde el punto de vista de la última generación. Convivir con las nuevas generaciones exige de nosotros un nivel de apertura y de distancia respecto de nuestras convicciones que es mucho más saludable que el dogmatismo y la represión. Bueno, con esto me despido, que les deseo felices vacaciones y nos veremos estableciendo otro cronograma ya a partir del segundo cuatrimestre en el mes de agosto.